Estamos junto a Julio Primato, que es secretario general del Gremio de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y aparece secretario de Derechos Humanos de la CGT. Julio, gracias por venir. No, por favor. ¿Cuál es la famosa perlita que me acaba de contar? No, no es perlita. Vos hablabas, hay un punto, no hay un se punto. hablaba de, digamos, la perversidad. Yo cuando empezó este proyecto, entre otras cosas, lo que decía, porque este gobierno parece que ve una caja y va con ella como si fuera un frasco de dulce de leche. Y cuando empezó este proyecto, yo cuando hacíamos las asambleas con los trabajadores, yo decía, vienen por la obra social, como se están llevando la plata de las obras sociales, de los aportes de los trabajadores a las obras sociales, que la retiene el gobierno, y también, entre todas las demás cosas, y también vienen por los fondos de la autarquía. Nos van a cambiar los fondos, de la, como hicieron en el ANSES, como hicieron en tantos lados, por papeles. Obviamente, al pasar la administración al Consejo de la Magistratura, dominado por el gobierno, automáticamente decidían invertir en bonos o en papeles, esos que después los dejan y no tienen valor. Teóricamente, contablemente están, pero ya no es la plata contante y sonante. La plata contante y sonante se va a otro lado. Papeles pintados. Papeles pintados. Y bueno, pero esto era uno lo deducía por las intenciones. Cuando la Corte manda esa nota de los presidentes de Cámara, donde planteaban cuestionamientos claros, está bien lo que se aclaró ahora, porque los cuestionamientos eran a los inconvenientes que los cambios en materia administrativa iban en el Poder Judicial, y yo creo que, no sé, me da la sensación que la Corte algo más habrá dicho. Si no le sacó una acordada, si no le sacó algo, y esto la semana que viene está ya el tema, y bueno, ahí hacían las modificaciones, ¿no? Las modificaciones aparentemente le devuelven el manejo del presupuesto y el manejo administrativo. Supuestamente a la Corte. Le devuelven en los cambios que hicieron. Bueno, ahí está, que lo pintaron como que no cuestionaba la constitucionalidad. Está bien aclarado que, es decir, si los jueces hubieran dicho eso, todos los jueces que dicen eso es para que después zafar, que se excusen, entonces no tienen que dictaminar, no pueden dictaminar, evidentemente. Cualquiera es un ABC del derecho que es prejuzgamiento. Así que, pero yo creo que había un párrafo, porque yo escuché cuando lo leyó la diputada Diana Conti, y que decía la nota que no hablaban de otros temas porque era hablar de la constitucionalidad o no de las normas. Yo estoy seguro que había un parrafito que hasta planteaba eso. Pues yo lo escuché cuando se iba a hablar ahí en el Congreso. Pero vos fijate, entonces, en las modificaciones que hacen, modifican el artículo primero. Y el artículo primero, no lo voy a leer porque nombra leyes, nombra la ley de administración financiera y la ley complementaria de presupuesto. Nombra dos leyes, pero agarra un parrafito. ¿Y qué significa esto? Que le dan por un lado y le quitan por el otro la Corte. ¿Qué le dan? Le limitan el manejo, le devuelven la facultad de manejo presupuestario. Pero por la aplicación de estas leyes, primero, a la Corte la limitan al manejo de lo que está presupuestado. Vos sabés que el Poder Judicial fija el presupuesto, pero el Ejecutivo siempre, no este gobierno, todos se lo recortan y el Congreso aprueba. Entonces, ¿cómo limita el accionar de la Corte? ¿Cómo la pueden presionar? Acortando el presupuesto. Claro. Porque los excedentes, vos viste que por la autarquía, que entienda la gente, hace 20 años que hay una ley de autarquía. Una parte de los ingresos tributarios va al Poder Judicial y la Corte los maneja conforme al presupuesto, pero con lo que le sobra genera fondos de reserva. Claro, por las dudas. Por ejemplo, con eso se invirtió en la cuestión de toda la reinformatización, con toda la reforma de gestión judicial. Hay un montón de tareas y hay edificios porque estamos bastante mal las condiciones de trabajo de los judiciales, hay mucho para hacer. Pero la Corte tiene fondos de reserva que están legales, están depositados en banco, no son misteriosos ni nada por el estilo. Bueno, ese fondo de reserva evidentemente es como un frasco de dulce leche para el gobierno. Y entonces, por estos parrafitos que incluyeron, yo descubrí que están diciendo dos cosas. Por un lado, por aplicación de la ley de complemento de presupuesto, por un artículo, que son el artículo 33 y el 37, por un artículo se puede derogar el fondo de reserva. Puede derogar el fondo de reserva el Ministerio de Economía, y por el otro puede afectar ese fondo de reserva a la compra de bonos.
obligarle, comprar el PEN, compra bono y reemplaza la plata por los papeles sin sentido. O sea, deja sin plata a la Corte. Claro, entonces deja sin plata a la Corte. Y por el otro lado también, por la otra ley, le puede limitar y hacer un fondo común, quitar si tiene amplias facultades, y va al fondo común del Poder Ejecutivo y le termina usando el Poder Ejecutivo para fines determinados la plata que es del Poder Judicial. Ahora, Julio, ¿cómo son estas dos cámaras, tres Pero cámaras? vos fijate lo que es. Entonces, los que dicen que acordó la Corte, me parece que es un suicidio. Si la Corte acordó esto, yo no sé, ¿para qué hicieron, para qué plantearon? Si lo que le dan se lo quitan. Le dan con una mano y se lo quitan del otro. Y fíjate que este párrafo lo agregan porque antes no lo necesitaban. Porque antes el administrador, ¿quién lo iba a poner? El Poder Ejecutivo, si manejaba el Consejo. Entonces, directamente los movimientos del Fondo de Reserva se los llevaban a través del administrador del Poder Judicial. ¿Está claro? Sí, entonces, sí. Como ahora le devuelven, meten este párrafo, yo digo, ningún diputado vio estas cosas. Y no se trató. Yo espero que la Corte tenga una actitud firme. Si tuvo una actitud firme con lo otro, tenga con esto, porque si no, el Poder Judicial, dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, si avanza, si no se decreta la inconstitucional y toda esta cosa, se queda sin fondo de reserva. ¿Cómo son estas cámaras de casación que se van a crear? Inconstitucionales. ¿Por qué? Porque, primero... Si la laboral, claro, la federal... Son 3, y la de civil y comercial. Civil y comercial. Bueno. Hoy es solo la penal, ¿no? Sí, pero la penal es una instancia necesaria por los convenios de derechos humanos. Pues porque es la alzada de los tribunales orales. Sí. Entonces, ahí hay 2 instancias. Pero en las nuevas, en lugar que la propaganda oficial dice agilizar los juicios, que es lo que quiere la gente, esto los atrasa. Porque en vez de 3 instancias, primera instancia, segunda instancia, que son las cámaras y corte, va a haber 4 instancias. Pero en la laboral no hay instancia de la Corte, está prácticamente. Sí, sí. Pero casos muy excepcionales, ¿no? Pero no importa, pero llega. En caso llega. Pero ahora va a haber otra más. Van a haber 4. Los jubilados. ¿Cómo se agiliza el fuero previsional? Con el Ejecutivo cumpliendo la sentencia y pagándole a los jubilados y liquidando, como la Corte le ha dicho que tiene que liquidar, las nuevas jubilaciones. El Ejecutivo no solo nos liquida y obliga a los jubilados a hacer juicio, sino que además cuando llega la sentencia de Corte, después de 7 años no cumple. Y en lugar de cumplir con eso y agilizar, mete otra instancia. Es decir, ningún jubilado va a cobrar un juicio. Y te quita la cautelar. Eso aparte, obviamente. Por la cautelar por otro lado, pero además... Ningún jubilado va a llegar a cobrar, salvo algún longevo, antes de morirse con este tema. Y en laboral, perjudicando a los trabajadores a favor de los grupos económicos. Pero la 2403 no establece una Cámara de Casación, ¿no? No. La apelación sería ante la Cámara y ante la Corte en caso extremo. Claro, por eso habría que modificar la ley. Por eso la ley no la modificaron, yo lo dije, vos viste que yo lo dije. Sí, es decir, la improvisación, que ni siquiera previeron la apelación a la casación, como no previeron el personal. Pero además esto... ¿El personal cuál es el punto? ¿El escalafonamiento? Las categorías del personal que ponen para casación son de hace 20 y pico de años. Y por ejemplo, la ordenanza, que hoy es medio oficial, es... ahí es auxiliar superior de séptima. Una categoría de 80. Una categoría, los viejos ordenanzas fueron auxiliares superiores de séptima. Son 20 y pico de años que está. Y todas. Auxiliar principal de sexta también es el cargo del pinche. O el cargo hoy es escribiente auxiliar. Para que vean. Creo que el viejo pinche. Claro, el viejo pinche. Auxiliar superior es el relator o secretario privado. Hoy es jefe de despacho de primera. ¿Me entendés? O sea que todo eso sería nulo, porque no tendría categoría. Y yo no sé cómo van a hacerlo, lo modificarán, pero fueron ahí y yo se los dije. Igual no lo modificaron. Es decir, todo es improvisado, porque acá el tema, como lo dice, el tema es quitar derechos a todos los argentinos y atar la justicia. Y te termino con la casación. Es inconstitucional porque viola el Convenio Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, viola la Constitución Nacional que incorporó los convenios de derechos humanos. Y muchos de los que están ahí, la presidenta... ¿En qué lo viola? Lo viola porque la Convención, entre otras cosas, establece el principio de progresividad. ¿Progresividad qué significa? Que ningún ciudadano en ningún país de los firmantes que ha obtenido determinados derechos, puede haber una ley
que le prive de derecho. Puede haberle que le dé más derecho, pero nunca menos. No que te quite derecho, claro. No, nunca menos. Si hay eso, viola los derechos humanos. O sea que lo de limitar el amparo y la cautelar también es una violación. Obviamente, también viola los mismos artículos. Por ejemplo, le pregunto al abogado... Pero te termino una cosita, para ver la idea. Viola eso, ¿por qué? Porque hay un principio, que es un derecho obtenido, que es el principio a la tutela judicial, efectiva, ¿no? Lo que en derecho penal es el debido proceso, para darle garantía, sí. En el resto es la tutela judicial efectiva. Es decir, que una persona tiene que tener derecho a un amparo judicial, es decir, a una acción judicial. Si vos a una persona que hoy, en el sistema actual, tarda 8 años, 7 años, 6 años en un juicio, le haces modificaciones que le llevas el juicio a 10, 11, 12 o 16 años, le estás afectando su derecho a la tutela judicial efectiva. Estás violando esa convención, ese derecho de progresividad, y estás violando los derechos humanos y por lo tanto estás violando la Constitución Nacional. ¿Te queda claro? Clarísimo, Julio, gracias. Nada, ha sido muy amable.